Bueno, señores, vamos a tratar ahora el tema de la conectorización de los medios guiados. Vamos a hablar de los diferentes elementos que hacen parte de estas conexiones de medios guiados y cuáles son, digamos que las finalidades de cada uno de estos elementos. En la próxima clase incluso complementaremos estos elementos, ya integraremos todos los tipos de cableados, integraremos los elementos de conectorización y haremos o les mostraré pues cómo se da el proceso de determinar la cantidad de cableado y el tendido de una red de computadoras a nivel físico, pues cómo se desarrolla, cómo se realiza y los elementos que se deberán adquirir para realizar ese tipo de actividades. Entonces, entre los elementos que encontramos para conectar los cables en cobre, se encuentran los señores patch panel. Estos patch panel no son más que unos multiconectores, unos multipuertos, a donde van a llegar unos empalmes que vienen de los tomas que están ubicados en las paredes de las oficinas. En las oficinas va a haber unos tomas ubicados en las paredes, en los escritorios, en algún lugar donde están los tomas de red. Por lo general pueden aparecer dos, uno del teléfono y otro el del computador. Y esos cables internamente están conectados a ese adaptador, a ese conector, que me imagino que lo han visto en las salas de sistemas, o de pronto en sus casas no, porque ustedes tiran el cable directo del router hacia su computadora, si es que usan el cable de red. Pero en las empresas no es una buena práctica hacer ese tendido de esa manera, sino que se hace un tendido, se llega a la pared, se pone un toma como si fuera un tipo de enchufe y se conecta en la parte interna de ese enchufe que viene a ser este tipo de adaptadores que están acá y se hace esta conexión de acá. Se extiende ese cable por toda la pared, viaja por las canaletas, atraviesa por los techos, por donde tenga que pasar, hasta llegar al gabinete donde está el equipo de interconexión, el centro de la estrella, por así decirlo, que sería el switch en este caso, o los switches o los equipos de interconexión que se estén utilizando. Entonces, en ese punto, y para tener esto bien organizado, el cable no va a llegar directamente al switch, así como no llega el cable directamente hasta el equipo, sino que llega a este elemento. Esto va a estar atornillado en el gabinete, adentro del gabinete, y los cables llegarán por detrás. Y se harán los empalmes específicos, se poncharán internamente según las guías de colores que estos equipos tienen, de tal forma que por la parte frontal se conecte el cable patch cord del que hablamos en la clase pasada y vaya desde este punto hasta la conexión del switch, hasta el puerto en el switch, que es el que ya le va a dar la conexión a la red como tal, a mi computadora. Y obviamente en la computadora habrá un toma que va a llegar, un patch cord, un cable corto que va a llegar del puerto de mi computadora hacia el toma en la pared. Entonces estos patch panel, ¿qué finalidad cumplen? Pues mantener organizada la conectorización de tal forma que aquí podemos conectar, por ejemplo, 24 puntos de red que van a venir de 24 lados distintos o de una oficina con 24 puntos, no sé, eso ya es muy variable. Y cada puerto de acá del patch panel irá a algún puerto específico del switch. Incluso tú puedes marcar aquí en estos tomas, en estos espacios de aquí, o directamente en los patch cords, tú puedes marcar de dónde viene el cable, para dónde va. Eso hace parte de lo que es la norma de cableado estructurado, en lo que tiene que ver con los procesos de marcación de los cables. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener identificado quién está en qué puerto para poder hacer un mantenimiento rápido. Los tomas de pared se deben marcar. Los cables internos, si es posible, también marcarlos por dentro. Los tomas en los patch cords también marcarlos. O sea, todo lo que tú puedas marcar y que te permite identificar de dónde viene el cable y hacia dónde va, pues eficientemente, ese es un buen trabajo, un trabajo eficiente, porque cuando vayas a hacer mantenimiento ya tú vas a saber, el puerto 5 de la oficina tal está dañado, está molestando. Bueno, en el patch panel ese puerto es este puerto.
Ya tú lo tienes identificado porque tienes el mapa, tienes las marcaciones respectivas. Entonces, la finalidad del patch panel es más que todo mantener esa organización, que no se vea ese arrume de cables ya saliendo y llegando hacia el switch, sino que todo esté ahí organizado. Incluso tú vas a trabajar y vas a hacer movilidad, tú puedes mover el patch panel, subirlo, bajarlo un poco más, puedes mover y cambiar el switch de posición, porque precisamente el patch core es el que le va a dar esa flexibilidad a este ambiente. Los patch panel van a estar ubicados dentro de racks. Miren, aquí están estos patch panel puestos dentro de este gabinete, dentro de este rack. ¿Sí? Esta es la parte de atrás. Miren cómo vienen los cables y cómo se van. Aquí no se observa bien la conexión, pero los cables van conectándose a los diferentes puertos del patch panel. Miren, en este caso toda esta línea de aquí está desocupada, no está conectada. Aquí se está empalmando unos bloques por acá. ¿Sí ven? Entonces, esto es la parte de atrás y digamos que esta puede ser la parte del frente. Y estos son los patch cores que salen hacia los equipos de interconexión. ¿Sí ven? Miren cómo están bien organizados. Entonces, esto sería lo ideal, tenerlo bien organizado, bien peinado, se le dice a esto. Esto que está aquí son organizadores de cables. Su finalidad es mantener el cable bien organizado. Miren que tiene sus canales aquí, para que no salgan esos cables todos desordenados ahí hacia los patch panels, sino que vayan bien puestecitos y se vea bastante estético esta conexión. ¿Oyeron? Les voy a mostrar algo. Denme un momentico. Imagínense hacer un mantenimiento aquí. ¿Cuál es cuál? ¿Dónde viene cada cable? ¿Sí? Es un desorden completo de cables sin organización. Sale el cable directo de aquí, baja por aquí, llega por este lado. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde llegan estos cables? Aquí ya lo organizaron y lo ordenaron mejor. Lo amarraron, le pusieron organizadores de cable. ¿Sí? Entonces, digamos que ya se ve mucho más estético y mucho más fácil de manipular. Miren ese. Ustedes saben lo difícil que es hacer un mantenimiento ahí. El antes y el después. ¿Ya? Todo desorganizado, difícil de manipular, y esto es lo que veo después. Eso así da ganas de volverlo a hacer nuevo. Exacto. ¿Ya? Y créanme, los hemos visto. Estos los saqué de internet. Yo tengo unas fotos, lo que pasa es que no se las puedo mostrar porque son de una empresa, entonces digamos que no tenemos permitido mostrar esas fotos, pero son así parecidas. Hay uno que se ve peor que este, en una institución educativa aquí en Barranquilla. Eso fue increíble. Esa foto quedó para la posteridad. ¿Ya? Y aquí ya lo medio organizaron, que se ve bastante extraño aquí esta conexión. Pero miren el desorden aquí. ¿Sí? Aquí miren todo eso, esa cantidad de cables saliendo de un lado para otro. Esto es supuestamente un data center, un centro de datos. ¿Ya? Pero miren, hacer un mantenimiento ahí es bastante complicado. Se le cayó la regla al punto tal, ¿y a dónde llega ese punto? Porque ni marcación tienen esos equipos tampoco. Esto era pequeño, el antes, sin tapa. Miren, aquí está el organizador de cables con sus tapas puestas, ¿sí? Todo se maneja por dentro de los organizadores. Aquí está la tapa de este lado del organizador vertical. ¿Para qué? Para que esos cables no se vean tan desordenados. Y obviamente, pues lo que sí no veo aquí es marcación de cables. Entonces, para poder organizar todo esto, se utilizan estas bandejas, estos racks, o en este caso estamos hablando de los gabinetes y los racks que soportan los equipos, tanto los equipos de interconexión como lo que son los equipos de servidores y cosas por el estilo. Esto de aquí es una bandeja, ¿no? que soporta los cables digamos que por encima. Algunos de estos centros de datos, data centers, tienen pisos falsos. ¿Oyeron? Entonces, el piso se levanta aproximadamente 40-50 centímetros del piso real. Y las losas del piso se quitan. Normalmente uno tiene una chupa
que uno la coloca y con eso uno levanta el piso y puede uno meterse incluso por debajo del piso y hacer las reparaciones que tenga que hacer. Y organizar, y debajo incluso si eres bueno en lo que estás haciendo, por debajo del piso también van bandejas como esta y los cables van amarraditos y organizados por ahí. ¿Sí? Para que tengas una muy buena forma de hacerle mantenimiento a todos estos recursos. Imagínense que todo esto tuviera todos estos cables sueltos, todo esto desordenado por ahí tirando en un sentido y en el otro. Listo, con el piso encima no se nota, pero cuando tú levantes y vayas a hacer mantenimiento allá abajo, se te arma el enredo enseguida con este tipo de cables sin organizar. Esto es velcro, se le coloca velcro para mantener los cables en su posición. Aquí los amarran, aquí usan amarres plásticos. Aunque la norma dice que no es bueno usar amarres plásticos, o por lo menos no es bueno apretarlos demasiado. Centros de datos, ¿sí? Aquí está más o menos organizado, pero lo que quería que vieran aquí es los diferentes equipos de interconexión, routers. Esto es un administrador de ancho de banda, esto es un router, ¿sí? Aquí viene una bandeja de fibra, aquí vienen unos empalmes en fibra óptica, aquí están medio amarraditos los cables, aquí están unos organizadores de cables. Esto es un switch de core, ¿sí? Bastante grande ya. Estos son switches de distribución. Aquí miren, llegan unos empalmes en fibra directo al switch y salen unos cables de red acá. Acá tienen que, esto es, parece un administrador de ancho banda, este de acá abajo también. ¿Sí? Entonces, aquí está el firewall. Entonces, digamos que son centros de cableado, centros de datos, donde hay switches y más que todo, lo que lo hace que sea un centro de datos, a diferencia de un centro de cableado, es que hay servidores que almacenan los datos. Entonces, por eso se le llama data center o centros de datos. Este piso de acá abajo es un piso falso. Este piso se puede quitar. Hay ciertas secciones del piso que se podrán quitar. ¿Ya? O puede que vengan, los cables vengan por arriba, por el cielo raso o por bandejas. Y entonces tú puedes quitar el cielo raso y te tocaría meterte allá, a meterte al cielo raso o acá abajo, como tú quieras. E incluso el aire acondicionado puede, a veces, en muchos data centers, el aire acondicionado viene por debajo y se disparan hacia arriba. Incluso colocar aire acondicionado también es, o sea, todo eso está normalizado. Muy bien. Pregunta. Dígame. ¿Todos esos cables salen de un solo cable? No. Cada cable va para su lado. Cada cable es independiente. O sea, yo sé que eso se reparte en cada uno, pero digamos, si todo el cableado de la empresa, digamos, es de solo internet, un solo cable viene del exterior, digamos, desde el poste, y ahí es donde se deriva todo. Pues se derivan todas las conexiones, sí, pero no, o sea, no es un solo cable. Ese cable te trae el internet, listo. Pero tú internamente tienes todo un tendido de cable por todos tus edificios y por todas tus oficinas. Pero sí, el que te saca internet normalmente es un solo equipo. ¿Ya? Pero es que esto está no solamente para la salida de internet, también está para las conexiones internas de tu empresa. Muchas de las conexiones que tú vas a establecer puede ser solamente hacia servidores internos que tienes en tu empresa y no hacia internet. Por ejemplo, vas a compartir carpetas de un computador a otro, o este es el servidor web, entonces te vas a conectar al servidor web interno, ¿ya? Y no tienes por qué salir de internet para ver la página web de la empresa, porque está localmente guardada dentro del data center. Tú usas la salida de internet cuando ya vas a servicio externo, ¿ya? Muchas empresas, señores, tienen sus propios servidores internos allá adentro, y ahí tienen su base de datos, tienen su software, sí, todo está ahí. Y no lo tienen en la nube, ¿ya? O es probable que tengan de pronto una nube privada, una nube interna, y no tienen por qué salir a internet para acceder a esos servicios, ¿ya? Entonces ya ahí sí tú tienes que sopesar, es que ya el diseño del sistema, pues ya tienes que ver muchos factores para, ¿cómo es que se llama? Para saber si vas a manejar tu centro de datos interno o lo vas a contratar con un servicio externo afuera, ¿ya? En cuyo caso sí tendrás que mejorar tu capacidad del internet. A veces incluso llegan múltiples internets. Por ejemplo, en la Universidad Simón Bolívar tienen
bueno, cuando yo estaba trabajando teníamos 2 canales de internet, ¿verdad? Uno con Claro y otro con Cables and Wireless. El canal de Claro tenía 2 empalmes, un principal y un backup. Salían 2 enlaces en fibra, uno para un lado y otro para el otro lado, porque no salían por el mismo canal. Y el proveedor de Columbus, creo que también, no, el proveedor de Columbus tenía un solo enlace. Y del lado del teatro había otro canal de internet con UNE. Y del lado de investigación había uno con ETV. ¿Ya? Pero ya eso eran por requerimientos específicos de cada una de esas sedes. Allá porque el teatro tenía que salir con su propio internet también. Pero ese canal servía de respaldo en caso de que los canales principales fallaran. ¿Ya? Entonces ya ahí sí tú tienes que mirar es hacer todo el diseño de cuántos canales de internet necesitas, cómo organizar el centro de cableados, cómo vas a poner, dónde vas a ubicar el centro de cableados, buscando, por ejemplo, la mejor ubicación posible, pensando ya sea en economía o en el rendimiento del sistema, que esté en un cuarto cerrado, bien protegido. Sí, que no todo el mundo esté entrando ahí porque eso es un centro de cableados. También nada más tiene que entrar la gente de TI. ¿Sí? A los data centers, pues nada más tiene que entrar la gente que deba hacer trabajos en el data center. Y si va a entrar alguien externo porque necesita hacer algún trabajo específico de mantenimiento o algo, pues tiene que haber alguien de ahí para que esté pendiente. O sea, todo esto ya son procesos internos de manejo. Entonces, sí, aquí vienen un montón de cables regados por toda la empresa. Todos llegan a los centros, por lo menos este que se ve con el montón de cables, este de aquí. Esto parece que fuera el centro el centro de cableado de los switches. Y ya de acá están los servidores. ¿Ya? Estos de acá parece también que fueran servidores. Y estos fueran empalmes en fibra para almacenamiento de discos duros. Porque puede que sean SAN de discos duros, cajas de discos duros. Estos sí son servidores. Estos de aquí también. Aquí tienen un multitoma eléctrico. Esto parece una fuente de poder. Los transceivers son los elementos transductores, lo que convierten de un medio a otro. Por lo general, en la actualidad, los transceivers se usan para convertir de fibra a cobre. Entonces, estos puertos de acá, por ejemplo, del transceiver, conectan la fibra, ¿sí? Esta que está aquí, y este puerto saca el empalme en cobre. Entonces, a tu empresa llega la conexión en fibra óptica, ¿sí? Conectas la fibra a este transceiver y luego del transceiver sacas un cable UTP o un par trenzado y lo conectas hacia tu router que te trae el internet acá a la empresa. O tienes la posibilidad de directamente dentro del equipo conectar un módulo llamado un módulo SFP y conectar directamente la fibra al equipo y te ahorras este transceiver. ¿Listo? Entonces, digamos que ya esta parte del uso de estos elementos lo vamos a analizar al final de esta unidad cuando hablemos de los equipos de interconexión. Pero por lo menos sepan que estos transceivers lo que hacen es que traen la fibra o conectan la fibra y permiten hacer el cambio de fibra óptica a cableado de par trenzado. O como este, por ejemplo, que es bastante viejo, un transceiver que recibe fibra y conecta con coaxial. Aquí recibe fibra, sale par en cobre. Y este, por ejemplo, digamos que llega a este puerto. Entonces, esta es la forma en la que este equipo sale a internet porque el internet viene por la fibra. Entonces, los transceivers se usan para eso. Entonces, si tú vas al centro de datos, a donde llega la conexión a internet, pues tú vas a ver, es probable que veas uno de estos equipos amarrado a un lado y a él llegando la fibra. Y saliendo el cable en cobre para el equipo que tenga que conectar internamente. Estos son equipos que se utilizan para preparar el cableado, en este caso el cableado de par trenzado. ¿Listo? Esto que está aquí es una ponchadora, una pinza ponchadora para preparar el RJ45, el conector. Y esta de acá es una ponchadora de impacto para
para preparar el toma que va en la pared o para ponchar los patch panels. ¿Listo? Esto que está aquí, señores, se conoce como un generador de tonos. Es un equipo para hacer mantenimiento. ¿Qué haces tú? Conectas este equipo emisor de señal en el toma. Tienes un problema con un puerto de red que no logras localizar. No sabes a dónde llega del otro lado. Entonces, ¿tú qué haces? Conectas este elemento aquí. Él tiene sus cablecitos aquí para conectar y le inyecta, esto le inyecta energía eléctrica al cable. Te vas al centro de cableados donde llega ese cable o donde debería llegar, depende si sabes a dónde llega o no, y comienzas a pasar este elemento por los cables, por fuera. El elemento lo que hace es captar el campo electromagnético. Entonces tú hundes este botoncito de aquí. ¿Y cómo es que se llama? Y el sistema comienza a pitar. Aquí hay un parlantico. Si te conectas sobre el cable que está recibiendo la señal eléctrica y obviamente que tiene el campo electromagnético a su alrededor, pues eso hace que suene esto suene un pitico aquí en este parlante. Y ya identificaste ese cable. Incluso lo puedes poner sobre los puertos desconectados. Obviamente que el patch cord, el cable, perdón, que viene del puerto en la pared hasta el patch panel, pues está conectado. Y cuando comience a sonar, ese es el puerto. Ese es el cable, porque estás captando el campo electromagnético que genera este emisor al mandarle energía eléctrica al equipo. Si no, te toca decir, bueno, desconecta ya de aquel lado y yo veo aquí qué puerto se apaga. Y créame, son 24, 48 puertos, o incluso si son 4 switches, pues va switch por switch, desconecta, vuelve a conectar, tiene que estar con un radio, un celular, desconecta, vuelve, nada, voy a mirar el otro, dale otra vez, desconecta, conecta, desconecta, conecta, ya vi el LED que se apagó y se prendió, ya encontré el puerto. Entonces, esto es mucho más práctico. ¿Okay? Estos son equipos para probar, ya no para preparar el cable, sino para probar que el cable funcione sin ningún inconveniente. Este que está del lado derecho, ¿sí? Este que está aquí, es un probador de continuidad, simplemente. Conectas aquí un extremo del cable y acá conectas el otro extremo. Prendes y esto comienza a prender estos LEDs en orden. De este lado los LEDs se comienzan a prender también. Entonces, si acá se prende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá se tiene que prender también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resulta que acá se prendió el 4 y acá no se prendió, ese hilo está malo. Tienes que volver a ponchar. Ahora, y si es cruzado, pues si aquí prendes el 1, acá se tiene que prender el 3. Si acá prende el 2, acá se tiene que prender el 6. Porque el cable está cruzado. Acuérdense de lo que explicamos en la clase pasada. Y este que está acá, señores, es un certificador. Ya este es mucho más complejo. Este mide diferentes niveles de interferencia dentro del cable. Mide lo que es el NEXT, N-E-X-X-T, que es la interferencia de los pares cercanos. O sea, tienes en el puerto el blanco-naranja, naranja, blanco-azul, ¿sí? Perdón, blanco-verde, azul, blanco-azul, verde, y resulta que tienes un FEX muy alto. Entonces, estás midiendo el naranja, blanco-naranja, y el NEX está muy alto, es porque los otros pares pueden estar generando la interferencia a esa transmisión, a ese par. Este equipo te mide eso. Te mide también el FEX, que es el contrario al NEX. El FEX es la interferencia de los pares lejanos, o sea, los que están en el otro extremo. Eso se puede dar cuando los cables son muy cortos. Puede darse debido a que el cable está mal ponchado, ¿sí? Miden la atenuación, miden una serie de factores y te generan un informe, ¿ya? Te dicen si tu cable cumple con las especificaciones para la certificación.
Entonces, el que certifica, o sea, que te dan un documento que indica que tu red está bien montada, digámoslo así, que tu red cumple con los estándares de calidad definidos por una norma específica. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, la ANSI TIA. Hay contratos, por ejemplo, en la universidad se iba a hacer un trabajo, ¿verdad? Con una entidad del Estado para brindar un servicio X particular dentro del sistema. Pero no se logró porque el cableado no estaba, la red no estaba certificada. Era una exigencia del Estado. ¿Verdad? ¿Qué pasaba? No era que la red no funcionara, la red funcionaba y funcionaba muy bien. ¿Sí? Pero ¿qué pasaba? Que no teníamos un documento donde se habían hecho las pruebas para garantizar que las medidas de atenuación, de diafonía, de NEX, de FEX estaban dentro de los intervalos aceptados. ¿Sí? Entonces, si tú no tienes ese documento porque no tienes el aparatico, no contrataste a la persona para hacer este trabajo, pues tú puedes decir que tu red está bien y ella trabaja, pero tú no puedes dar fe y decir, no, es que esta red funciona muy bien, estamos con los estándares de calidad, porque no tienes una evidencia. Y no es lo que tú digas, es lo que se evidencia. ¿Por qué? Sencillo, tú puedes estarnos mintiendo, ¿sí? Para decir y lograr el contrato. ¿Sí? Entonces aquí dicen, no, tú me presentas el documento donde se demuestre que el cableado pasó las normas de certificación que estipula el estándar que se esté manejando. ¿Sí? Entonces, eso se logra con este aparatico porque este ya mide específicamente esos valores que afectan las comunicaciones, las transmisiones a nivel físico. Incluso esto se conecta y te saca tu informe, te saca gráficos y te manda un PDF con la información. ¿Ya? Aquí tenemos los elementos para preparar la fibra. Miren los que usamos para preparar el alambre de cobre. Ya, este solo y este solo. Esto es para probar. Miren para la fibra. Todo esto. ¿Ya? Y faltan las lijas. Y no está el microscopio. ¿Ya? Esto es para hacer cortes de la fibra. ¿Sí? Esto se llama un cleaver. Para cortar la fibra. Y que el corte sea completamente perpendicular. Son costosísimos estos equipos. Estos de corte, la vez que me dijeron hace ratico me dijeron que estaban como en 18 millones de pesos. ¿Ya? Estos ya son para preparar el patch cord de fibra, este que está aquí. ¿Listo? Esto que está aquí conectado es un emisor. Tú hundes aquí este botoncito y se manda un haz de luz. Entonces tú conectas de este lado un microscopio o tú mismo miras y ves si se prende la fibra, pero con el microscopio ves mucho mejor. Microscopio, bro. Sí, bueno, este es el microscopio. No es un microscopio normal de eso, sino un microscopio para fibra. Tú pones de este lado la fibra y miras por acá. Entonces, ¿tú qué tienes que ver? Tú ves un circulito. Si ves el circulito completamente nítido, la fibra está bien. Si ves algunas rayas o algunos borrones, alguna resquebraja en algún lado, ya hay algo mal en esa conexión. ¿Ya? Estos son para certificar fibra, estos son odómetros para medir y hacerle mantenimiento a una fibra para ver dónde está cortada la fibra. Tú conectas aquí un extremo y mandan una señal y el sistema te dice la fibra está rota a 200 metros, ¿verdad? A 100 metros. Entonces son bastante costosos estos elementos. Hablemos un poco ahora de lo que es el cableado estructurado. Cuando se hace un tendido de fibra, tú tienes una serie de cables, perdón, un tendido de una red en una empresa o en una casa,
tú haces un tendido de cables, tiras cables por diferentes tuberías, canaletas, ¿sí? Tú defines una estructura para todo tu cableado. Entonces, a eso se le llama cableado estructurado. Consiste en el tendido de cables en el interior de un edificio con el propósito de implantar en un futuro o al mismo momento una red, en este caso, pues de área local. Suele tratarse de cables de parte densado en cobre por lo general porque es lo que más se usa. ¿Sí? Pero en empresas ya que tienen distancias que superan los 100 metros, pues por lo general se trabaja casi siempre con cableado en fibra óptica. En algunos casos se usa cableado coaxial, pero ahora mismo el cableado coaxial se usa más que todo cuando vas a transmitir algo de video, ¿sí? Para conectar cámaras y cosas así. Y en este caso, pues la norma que originalmente era la EIA-TIA 568 era la que definía cómo hacer estos tendidos, daba las reglas de lo que tú tenías que hacer para que ese tendido fuera eficiente. Te decía las cantidades de llenado que podía tener una canaleta, o sea, cuántos cables podías poner, cómo tenías que doblar el cable, cómo tenías que conectar los conectores, cuántos empalmes máximos podía haber en una conexión, ¿sí? Cuántos tomas debía haber por puesto de trabajo. Ya, todo eso lo determina la norma. Entonces, en esta norma vamos a encontrar lo que se conoce como cableado horizontal y cableado vertical. Son formas de llamar al cableado. Simplemente no quiere decir que el vertical siempre vaya vertical. No, eso no tiene nada que ver con eso. El cableado horizontal es el que conecta los equipos de una zona a un mismo centro de cableados o a un armario de distribución, ¿sí? O sea, el equipo donde está el switch, el equipo multiconector, que te va a recibir todos los cables y te va a conectar los equipos a la red. Entonces, todos los que sea que equipos de cómputo, PCs, cámaras, televisores, teléfonos, que lleguen a un centro de distribución, todo eso es cableado horizontal. No importa si el centro de distribución está en un piso de arriba o en el piso de abajo. Eso no tiene nada que ver con eso. Y el cableado que conecta los diferentes centros de cableados a los diferentes armarios de distribución se conoce como cableado vertical. Entonces, el cableado horizontal conecta todos los equipos finales, PCs, teléfonos, a los centros de cableado. Y el cableado vertical conecta todos los centros de cableado. ¿Correcto? Entonces, los PCs conectados a los tomas de pared y los tomas de pared llevan los cables hasta el centro de cableados. Esto es cableado horizontal. ¿No? Ahora, aquí, esto es solamente a modo de ejemplo. En cada piso hay un centro de cableado. Entonces, todo esto de este piso es horizontal, cableado horizontal. Ya les dije, no es porque esté horizontal, sino porque lleva las conexiones de los PCs a los centros de cableado. Y esta conexión que va de aquí para abajo, de aquí para acá, de aquí para acá, sí, todas estas conexiones que conectan los centros de cableados se conocen como cableado vertical. Ya, listo. Aquí tenemos la lista de estándares de la TIA que determina pues todo lo que tiene que ver con las infraestructuras de telecomunicaciones en los Estados Unidos, pero que digamos que es la norma de estandarización que utilizan muchos países. Actualmente, como ya la EIA no está funcionando, esta norma se le está llamando ANSI, el last TIA 568, siendo ANSI una organización de estandarización también. Entonces, los documentos que determinan estas reglas para hacer el tendido se conocen como la documentación o los estándares ANSI TIA 568. Conjunto de estándares para tendido de cableado estructurado desarrollado por la Telecommunication Industry Association. Ese es el nombre, perdón, que de esta organización. Y la Electronic Industries Alliance, que es la de EIA, que ya no existe. Actualmente la norma se encuentra en la revisión D, o sea, la versión D, y se hizo desde el 2017. Entonces, reemplaza las normas C que se estableció en el 2009, la revisión B en el 2001
y la revisión A en 1995 y la edición inicial en 1991. O sea que desde el 91 se habla de cableado estructurado. Se le dio un orden a la forma como se tienen que entender las redes de computadoras. Entonces, ¿qué definen aquí? Definen los tipos de cableados, las distancias que deben trabajarse, los tipos de conectores, las arquitecturas de los sistemas de cable que se tienen que utilizar, las normas de cómo darle fin a la conectorización de los cables y todo lo que tiene que ver con las características de rendimiento, requisitos de instalación y métodos para prueba. Incluye la certificación del cableado. No te dicen cómo debes marcar los cables, pero sí te dice que debes marcarlos. ¿Listo? Por ejemplo, hay ciertas cosas que no te dice cómo hacerlas, pero te recomienda que lo hagas. Entonces, la 568D1 te plantea los requisitos generales del tendido y te da todo el vocabulario que se va a utilizar dentro de la norma. La D2 se centra ya en lo que es los componentes usando cable de par trenzado. La D3, todo lo que es sistemas en fibra, y la D4, todo lo que es cableado coaxial. ¿Listo? Entonces, digamos que cada uno de ellos se concentra en cada elemento particular de los diferentes tipos de cableados que se pueden tirar dentro de una red LAN de computadores. Y en Colombia tenemos el RITEL, que es el Reglamento para Redes Internas de Telecomunicaciones. ¿Sí? Fue expedido por la Comisión de Regulación de Comunicaciones de Colombia en la resolución 5405 del 2018. Este año hubo una modificación parcial y surgió la resolución 5993. Entonces, este documento está basado en la ANSI TIA y dice aquí, mediante el cual se establecen las condiciones y características de la infraestructura de red de telecomunicaciones y las condiciones para la instalación de la red de televisión digital terrestre, la TDT. O sea que este documento es un documento legal. Hay una diferencia muy grande entre esta resolución y la norma 568. La norma es un estándar, o sea, no es obligatoria. No es obligatorio que tú tiendas tu red basado en estas normas. Así que, si tú quieres, tú tiras tu red como a ti te dé la gana. Pero en Colombia, aparte del estándar que existe, está la ley. Y las leyes sí son de obligatorio cumplimiento. Entonces, los que se encarguen de hacer tendidos de este tipo de redes tienen que leerse este documento y los documentos anexos a él mismo, porque tienen que cumplir con esta legislación. ¿Ven? Entonces, ahí sí, señores, sí hay que cumplirlo, porque el no cumplirlo pues puede llevar a sanciones, a multas. ¿Okay? Entonces, esa es una diferencia muy fuerte entre lo que es una norma que no es obligatoria, tú la cumples porque tú quieres seguir las buenas prácticas y la cumples porque quieres cumplirla. Tú sabes que es bueno cumplir con la ley, la 568, porque implica que tu red fue bien montada. Pero aquí te dicen, bueno, señores, pero es que aquí sí es de obligatorio cumplimiento porque ya esto es una ley del Estado. ¿Okay? Así que toca cumplirla. Profe. Dígame. Esas condiciones y características que impone la ley de RITEL son parecidas a las condiciones que recomienda la anterior. Sí, está basado en la IATIA, en la ANSI TIA. Bueno, señores, con eso terminamos el tema de la clase de hoy sobre lo que es la conectorización de los medios guiados. Ya nos veríamos en la próxima clase.